Bueno, muy buenas noches a todos. Bienvenidos entonces de nuevo a nuestras conferencias del conocimiento de sí mismo. Estamos ya en la conferencia 11 del ciclo de conferencias de fase A, de las 50 conferencias de fase A. Vamos a esperar un momentico para que la gente se conecte, para que más personas se conecten a la hora a la cita de la conferencia. Nuevamente bienvenidos entonces a este ciclo de conferencias del conocimiento de sí mismo. Inicialmente pues son 50 conferencias y iremos ya pues hablando ya hasta la conferencia 11, pues ya al final del ciclo de las 50 pues vienen las 25 que son de fase B, ¿no? Entonces primero para terminar este ciclo para luego empezar con las otras. Bueno, entonces ya creo que podemos iniciar. El tema de hoy es muy importante también, está muy relacionado también con la anterior conferencia, la número 10, y esta pues se denomina cómo se fabrica alma y espíritu, ¿sí? Es muy importante comprender entonces qué es lo que de pronto nosotros tenemos como la percepción del alma, el concepto que tenemos de alma, que puede ser muy distante de lo que realmente podría ser, ¿sí? De lo que es real. Y lo mismo con el espíritu. Hay de pronto muchos malentendidos o confusiones con respecto a estas dos palabras, ¿no? Alma y espíritu. Entonces hoy vamos a hablar de esto, de cómo fabricarlos y pues también comprender de que pues nosotros no tenemos como tal un alma completamente desarrollada, tenemos solamente un principio, ¿sí? Un principio que es como un pequeño huevecito, como un embrión de lo que puede llegar a ser nuestra alma. ¿Listo? Bueno, entonces vamos a comenzar hablando de qué es el alma, ¿sí? Entonces vamos a decir que el alma es un conjunto de virtudes, poderes, facultades, fuerzas. Cada una de estas es muy diferente y que en estos momentos pues no las podemos realmente decir que se están manifestando, ¿sí? Ellas no se están manifestando en estos momentos por nuestro actual estado de conciencia. Y pues cada uno de nosotros las tiene latentes, ¿sí? En su esencia, en su parte real, pero que está en estos momentos contaminada, ¿sí? Con todos estos agregados o defectos psicológicos que poseemos en este momento, ¿sí? Entonces pues las virtudes se relacionan con estos mismos defectos porque es lo que vamos a liberar, la esencia, la chispita de sabiduría que vamos a liberar de los defectos, ¿sí? El defecto entonces al comprenderlo, al eliminarlo, ¿sí? Con ayuda de la madre divina, pues se va a convertir en una virtud, ¿sí? Entonces estas virtudes van a ser las virtudes pues del alma y van a ser inherentes, ellas van a manifestarse constantemente, no es como nosotros lo que creemos hoy en día de que somos virtuosos de pronto porque somos, no sé, pacientes, tolerantes, ¿sí?
pero no lo somos 100% todo el mundo, ¿sí? Lo somos como de pronto en algunos casos, de pronto con algunas otras personas, con otras personas no tanto, ¿sí? Pero ya cuando se convierte en una virtud, es algo que se vuelve un común denominador, ¿sí? Con todas las personas, en todas las situaciones siempre va a estar actuando la virtud. Entonces, pues, realmente no las tenemos como tal desarrolladas, ¿sí? Hay que liberar esa esencia para que ellas se vuelvan unas virtudes. Poder es lo mismo también, ¿sí? Nosotros, pues, de pronto hay personas que tengan de pronto algún que otro, vamos así decirlo, fuerza de pronto de la voluntad, ¿sí? Para hacer ciertas cosas, ¿sí? Para llevar a cabo ciertas actividades, pero realmente poderes como tal nosotros no los tenemos, ¿sí? Es muy diferente, ¿sí? Se entiende hoy en día el poder es como algo material, como poder adquisitivo, el poder de pronto del dinero, ¿sí? Se le llama entonces poder hoy en día solamente a lo que podemos percibir de pronto con nuestros sentidos y que está realmente enfocado solamente a lo material. Estamos hablando por eso solamente del poder adquisitivo y el poder material. Pero realmente esto es pasajero, esto no es lo real. Esto puede cambiar de un día a otro. Puede que alguien sea muy rico, tenga mucha fortuna y pues de un momento a otro lo pierda todo. Y ese poder pues no fue real, ¿sí? Fue simplemente ilusorio, ¿sí? Con el tiempo cambió, no estuvo permanente. Entonces pues realmente no tenemos poderes, ¿sí? Tenemos poderes sobre nosotros mismos siquiera, ¿sí? Poder controlar nuestra ira, el poder controlar nuestros deseos, el deseo de insultar a alguien, el deseo de gritar a otra persona, el deseo de sentir a los otros menos que yo, ¿sí? Realmente no tenemos esos poderes, ¿sí? Si no podemos controlarnos ni a nosotros mismos, mucho menos vamos a tener poder sobre otras situaciones. O pues como lo nombra también el maestro, de que si de pronto se le deja a una persona en medio de, no sé, un desierto, un lugar desértico, la persona pues va a ver qué poder va a tener, ninguno, porque no tiene ni el poder sobre sí mismo ni sobre tampoco la naturaleza. Simplemente se va a volver loco y va a quedar moribundo dando vueltas en ese lugar, ¿sí? Por otro lado, las facultades pues ya son las que vamos a ir adquiriendo a medida que vamos pues avanzando en nuestro trabajo, ¿sí? Pues hay muchos tipos de facultades. Vamos a ver de pronto facultades relacionadas con la clarividencia, con la telepatía, ¿sí? La intuición, bueno, tantos. Más adelante vamos a cubrir un poco más de eso. Sí, todas estas facultades pues tenemos la capacidad de poder obtenerlas, ¿sí? A medida que se vaya avanzando pues vamos a ir despertando esas facultades. Hay personas que vienen de pronto ya con esas facultades a este mundo porque hicieron un trabajo del interior, un trabajo de su despertar de la conciencia, trabajaron con la energía sexual creadora, con Kundalini, y pues de ese trabajo que hicieron, pues de pronto no lo terminaron, lo más probable es que no lo terminaron, volvieron de nuevo aquí a este plano físico con una chispita de esa facultad que desarrollaron anteriormente, ¿sí? Entonces eso explicaría que hay personas que nacen con esas facultades. Y pues las fuerzas, ¿sí? Las fuerzas pues también es lo que vamos a ir integrando poco a poco a medida que vamos trabajando en nuestro desarrollo pues, psíquico, ¿sí? Entonces vamos a ir integrando todas esas chispitas o fuerzas de los efectos que están allí atrapadas, los vamos a ir integrando a nosotros, ¿sí? Vamos a ir integrando esa chispa de sabiduría, esa chispa de lo real, que se van a volver unas fuerzas, ¿sí? Y nos vamos a volver pues extremadamente fuertes, ¿no? Con la fuerza de inclusive cientos de hombres, miles de hombres, ¿sí? Pero todo esto solamente se puede hacer a través de esa transformación psíquica o psicológica, y a medida que se vaya avanzando constantemente en ese trabajo, ¿sí?
Entonces, saber que todo esto está latente en nosotros, pero que tenemos que trabajar para obtenerlo. Entonces, nuestra alma se dice que es también nuestra mente, ¿no? Que está compuesta o hecha de energía, ¿sí? Pues todos los pensamientos, todas esas ideas fijas, los conceptos que tenemos de la realidad de nosotros, de los demás, de lo que percibimos como nuestra cotidianidad, tantas cosas relacionadas con nuestra mente, con nuestros pensamientos, ¿sí? Todo eso es energía, ¿sí? Por eso hablábamos antes en otras anteriores conferencias de los distintos tipos de energía, que cada centro maneja una energía diferente. Lo mismo es aquí. Entonces, los pensamientos son un tipo de energía, una energía mental, ¿sí? Lo mismo las emociones, lo mismo los deseos, todo eso se mueve en diferentes niveles de energías. Entonces, en la medida que es liberada pues la esencia a través de la muerte psicológica, pues la vamos a fijar en la médula espinal, ¿sí? Entonces ya como tal esas esencias van a quedar libres. ¿Libres para quién? Para servirle pues a nuestra conciencia, ¿sí? No puede ser que nosotros estemos tratando de despertar conciencia sabiendo que pues estamos liberando todas estas esencias maravillosas, pero que se las vamos a dar de nuevo al ego. No tiene sentido eso. Entonces ellas se van a liberar es para ayudarnos a despertar y para servirle como tal a nuestra conciencia, a nada más, solo a la conciencia, ¿sí? Entonces pues aquí en la imagen van a ver que pues obviamente nuestra psiquis ahorita está tremendamente cargada de efectos, de ansiedades, de deseos, de tantas cosas que pues de pronto nosotros ya lo hemos normalizado, en nuestra sociedad actualmente lo ven como algo común y corriente vivir con todo esto, pero que realmente no es así, es terrible, ¿sí? Vamos viendo cómo la gente va llegando hasta un límite en su psicología, del peso tan grande de sus defectos, ya pues está llevando a la gente a la locura, ¿sí? Porque no saben cómo transformarlo. Bueno, de nuevo hablando aquí un poco más a fondo de cada una de estas partes del alma, las virtudes, pues nosotros, lo que hablábamos ahorita, cada uno de nuestros defectos psicológicos, a medida que nosotros los vamos comprendiendo, meditamos, ¿sí? Nos reflexionamos y los desintegramos con ayuda de la madre divina, pues vamos a ir obviamente pues comprendiendo, sacándole la sabiduría, esa chispita de sabiduría que cada uno de estos defectos posee, ¿sí? Entonces, y lo vamos eliminando obviamente, tiene que eliminarse para que haya esa transformación, ¿sí? Y para que entonces se convierta en lo opuesto, que es la virtud, ¿sí? Pues vamos a ir viendo que sobre todo los defectos grandes, que son los que le llaman los defectos, los pecados capitales, o yo es causa o cabezas del ejemplo. Aquí vemos por lo menos uno, que es muy grande, ¿sí? Que es la lujuria. Entonces al momento de nosotros empezar a trabajar sobre nosotros mismos, vamos a ir poco a poco con la autoobservación, con la constante muerte psicológica, ¿sí? Si meditamos pues también mucho mejor, vamos a ir comprendiendo más cosas y vamos viendo los detalles que componen a ese yo tan grande que es la lujuria, ¿sí? Pues hoy en día este efecto está sobrealimentado, claramente se puede notar pues en el estado en el que está nuestra sociedad hoy en día, ¿sí? Es terrible. Entonces la lujuria se compone por muchos pequeños otros defectos, que son los detalles. En otras conferencias lo vamos a hablar un poco más adentro sobre este tema, ¿sí? Entonces a la medida que nosotros vamos comprendiendo todo esto que compone a la lujuria y ya hasta llegar como tal en su totalidad, la vamos a transformar en la virtud que es la castidad, ¿sí? La castidad que es tan importante, que es la que nos va, una de las virtudes que nos va a ayudar a nosotros a crearnos a nosotros mismos, ¿sí? A amar de verdad a nuestra pareja. Entonces poco a poco vamos a ir transformando, transmutando todos estos defectos. Entonces aquí vemos por lo menos los 7 yoes causa o los pecados capitales, ¿sí? Que son 7. Entonces vemos que la pereza la vamos a transformar en la virtud de la diligencia, ¿sí? Entonces esa sensación de pesadez que siento, de cansancio, de desánimo, de no querer hacer nada, de
estar simplemente echado allí en la cama, en el sofá, viendo televisión. Bueno, hay muchas maneras en que la pereza se expresa. Vamos a ir viendo entonces que si vamos a tomar cada uno de estos detalles de la pereza, vamos a empezar a observarnos, ver en qué momento se actúa, y lo mismo, llevar a cabo el mismo proceso de transformación psicológica a través de la muerte psicológica. Pues vamos a transformar eso en la diligencia, que es la capacidad de hacer, la capacidad de poder realizar lo que se necesita realizar, de ayudar a los demás, ¿sí? De estar en constante movimiento y haciendo lo que se necesita hacer en el momento, ¿sí? No dejándolo siempre para después. Lo mismo con la codicia. La codicia se va a transformar en la virtud del altruismo, ¿sí? No vamos a estar pues alimentando ese deseo constante de adquirir más cosas. Pues hoy en día está eso como que supremamente exaltado en la gente, y pues al transmutarla pues se va a volver el altruismo, ¿sí? El altruismo, que es una virtud pues muy bonita, que realmente es la generosidad hacia los demás, ¿sí? El querer pues compartir lo que se tiene, o lo que le llegue a uno, compartirlo con los demás desinteresadamente, sin ese miedo, sin esa ansiedad de que voy a perder algo y que los demás me lo van a quitar, ¿no? Lo mismo con la lujuria, lo hablamos ahorita, se vuelve en la castidad. Es tan importante hacer esa transformación con la lujuria. El orgullo, lo mismo, también se va a transmutar o se va a transformar en la humildad, ¿sí? El orgullo de yo creerme siempre el mejor, de que yo tengo la razón, de que el otro siempre está equivocado, de que yo soy la que siempre tengo que ganar las discusiones, la que siempre tiene que tener la razón en todo momento. Me vuelvo entonces humilde, no a ratos, no como de un momento a otro, con este sí, con esta no, humilde con todo el mundo, ¿sí? Sin tener miedo a ser lastimado de los demás, ¿sí? No tener esa sensación de miedo, que es la que hace que sostiene el orgullo, ¿sí? Ese miedo de sentirme menos o menor que los otros. Lo mismo la ira, trabajarla, la volvemos en mansedumbre, que es también una virtud muy hermosa, el poder pues realmente autoobservarse, no dejar actuar a la ira y ver la tranquilidad, la paz que se siente al no dejar este defecto actuar, sino sentir esa fuerza de la mansedumbre, de esa virtud actuando en ese momento. Y así se ahorra uno muchísimas circunstancias negativas que pues uno se acostumbra como a vivir en la cotidianidad, ¿sí? Muy importante entonces. Lo mismo la gula pues se tiende a pensar que la gula es solamente relacionada con los alimentos, con la comida, pero la gula pues ya es un desequilibrio, ¿sí? Es un desequilibrio porque pues no nos permite saber en qué momento tenemos que parar, en qué momento pues si esto es lo justo, lo necesario, lo correcto, y pues no tengo que ir más allá de eso, ¿sí? Entonces nos va a estar constantemente desequilibrando. Entonces ya cuando pues podemos trabajar ese efecto, también vamos a liberar la virtud de la templanza. Se vuelve entonces una persona con esa capacidad de, en vez de querer y querer más, desear cada vez más de algo, no poder encontrar un punto de pararlo, o la fuerza para pararlo, para poder tener el carácter y la fuerza para saber en qué momento hacerlo y en qué momento no. Lo mismo la envidia. Entonces la envidia, al trabajarla, la transformamos en filantropía, ¿sí? Entonces ya quiero que los demás, compartir con los demás, ¿sí? No me da pues miedo de pronto que alguien más tenga algo que yo no lo tengo, ¿sí? La envidia pues es sufrir, uno sufre porque a los otros les va bien, por el bien que le puede llegar a ocurrir a los demás, ¿sí? Entonces deja uno de sufrir porque a los demás les está yendo bien y a mí me está de pronto yendo no tan bien, ¿sí? Simplemente me alegro porque a los otros les está yendo bien en cada una de sus cosas, en su camino. Entonces vemos que es muy importante poder encontrar esas virtudes del alma a través del trabajo interior, ¿sí? A través de la muerte psicológica, y pues también de la mano con la meditación también. Hacer todas estas transformaciones son muy necesarias.
Bueno, hablando entonces de los poderes más a fondo, entonces hablábamos que con los poderes, a medida que la energía Kundalini, ¿sí?, va subiendo por la médula espinal y se van creando pues como tal estos cuerpos existenciales del ser, ¿sí? A medida que vamos creando esos cuerpos, entonces se nos va dando un tipo de poderes respectivo a cada uno de estos cuerpos, ¿sí? Entonces, cabe la redundancia de lo que estamos hablando de los cuerpos solares, ¿sí? Pues vamos a hablar acá de cada uno de ellos. Entonces, al momento de nosotros crear, bueno, regenerar, de hecho, aquí en estos dos estamos hablando de la regeneración, el cuerpo físico, al regenerarlo, pues, además de pues regenerar obviamente pues el estado como tal en que se encuentra nuestro cuerpo actualmente, ¿sí?, de enfermedades o otro tipo de dolencias, pues también está este poder que es de gobernar sobre los elementales de la tierra, ¿sí? Entonces sabemos que el cuerpo físico está conectado pues con ese primer centro, el centro sexual, que se relaciona con la tierra, el elemento tierra. Entonces por eso se relacionan con los gnomos y los pigmeos, que son los elementales de la tierra. Entonces podríamos entonces gobernar sobre estos elementales. Lo mismo con el cuerpo vital. Entonces el cuerpo vital pues son las aguas, ¿sí? Lo encontramos en el instintivo, el centro instintivo. Entonces por eso, a medida que entonces nos dan este cuerpo, podemos gobernar las ondinas, nereidas, que son los elementales que habitan en el agua, la sabiduría del agua. Con el cuerpo astral, pues hemos hablado varias veces también de esto. Con el cuerpo astral, pues es un cuerpo con el que podemos ir a cualquier lugar, ¿sí? Nos va pues a colaborar o ayudarnos en la parte de la comprobación, ¿sí?, en el pilar de la ciencia. Entonces es un cuerpo con el que podemos conocer y comprobar muchas cosas, ¿no? Entonces con él podemos ir a cualquier astro, ¿sí?, a cualquier, penetrar pues la quinta dimensión, las veces que pues nosotros lo queramos, ¿sí? Con esto sí pues ya teniendo el cuerpo creado pues se puede ir totalmente, así se toma una siestica, pues va uno y entra a la quinta dimensión, fácilmente consciente. No pues de pronto como ahora que uno pues está practicando, de pronto no ha creado el cuerpo y si tenga que hacerlo pues en base más a la práctica y en la perfección de la técnica, ¿sí? Aquí ya sería mucho más completamente voluntario, ¿sí? Ocurriría cada vez que se quisiera. Y pues se relaciona entonces, como está en el centro emocional, con las salamandras del fuego, entonces con la sabiduría del fuego. Se habría gobernancia sobre estos elementales del fuego. En el cuerpo mental, igualmente, se va a poder entonces entrar como tal al mundo mental cada vez que sea necesario, igual que con el cuerpo astral. Se ingresa de manera consciente sin tener de pronto que estar uno de pronto sobreesforzándose en concentrarse, hacerlo pues como la técnica cuando uno lo practica, sino que ingresa de la manera voluntaria cada vez que lo desee. Y pues como se relaciona con el centro intelectual inferior, pues este centro se relaciona con el elemento aire, ¿sí? Por eso se entra en contacto con los silfos y sílfides del aire, ¿sí?, para que ellos, a través del soplo, a través de su flujo, de ese mismo aire en el que ellos se mueven, recibir toda la sabiduría, ¿sí?, que ellas saben, todo lo que ellas observan, todo lo que ellas han percibido, todo lo que ellas han comprendido, ¿sí?, toda esa sabiduría nos la pasan a nosotros, estos elementales del aire. Y pues ya en el cuerpo causal, el quinto cuerpo, pues lo encontramos ya en este momento se obtiene pues el poder de gobernar a toda la naturaleza. Pues cuando hablamos de toda la naturaleza, lo que hablamos anteriormente en los otros cuerpos, ¿no?, de los elementales de la tierra, del agua, del fuego y del aire, ¿sí? Todos ellos hacen parte de esas fuerzas de la naturaleza. Entonces es gobernar sobre todo ello. Y cuando crea, pues se crea este cuerpo de la voluntad, pues nos permite crearnos hasta nosotros mismos también. Ya en este punto, donde digamos este quinto cuerpo,
es donde se dice que pues ya hemos creado nuestra alma humana, ¿sí? Por eso se dice que nos creamos también a nosotros mismos, porque en este momento sí alcanzamos a tener el alma que tanto decimos tener, el alma humana. Entonces, las facultades, también vamos a hablar de ello más a fondo. Se dice que entonces que en cada una de estas iniciaciones se nos van a dar unas facultades, y estas se encuentran, como lo dijimos antes, latentes en todos los seres, ¿sí? Sin excepción en todos, pero pues no las saben manejar, no las sabemos manejar como tal, no somos conscientes de ellas. Entonces hablamos anteriormente de algunos ejemplos, como la clarividencia, como la telepatía, ¿sí? Pero también está la clariaudiencia, la polividencia, el oído mágico, el presentimiento, la telemetría, la intuición, la facultad de comunicarnos con los elementales de la naturaleza y muchas más, ¿no? Entonces pues todas estas facultades, de pronto lo que decíamos antes, también hay mucha gente que nace con esto, mucha gente que de pronto posee cierta parte de una facultad, pero no saben primero cómo usarla, ¿sí? Pues obviamente pues ya por no conocer, por ignorancia, es muy común que pasa esto, y tampoco saben por qué la tienen, no saben por qué se les otorgó esa facultad pues en esta existencia que están viviendo, ¿sí? Pero entonces, como lo decíamos anteriormente, se debe entonces a anteriores trabajos interiores que no se terminaron, no se culminaron, y pues volvimos de nuevo aquí a la tierra ya con la facultad de pronto un poco desarrollada, ¿sí? Pero pues no se utilizan correctamente, ¿no? Normalmente pues las personas que nacen con estas facultades, por falta de conocimiento, de sabiduría, pues tienden a volverlas como parte del mercado, ¿sí? Como a mercantilizarlas, por así decirlo. Entonces caen ya después en todas estas cuestiones de los defectos o yoes de la brujería o de la magia negra, ¿sí? Porque empiezan a cobrar por esta como servicio que ellos prestan con las facultades, pero no la utilizan para su mismo desarrollo interior, para ellos crecer espiritualmente, crecer interiormente, ¿sí? Y las fuerzas. Entonces, también anteriormente lo dijimos, a medida que el desarrollo psíquico, cada uno de nosotros se va pues avanzando, se va dando, todas esas fuerzas que nosotros rescatamos de los defectos, ¿sí? Toda esa sabiduría, todas esas chispas de lo real, ¿sí? Que está detrás de cada defecto, pues todo eso es lo que se va a ir integrando en nuestro ser, ¿sí? Vamos a ir integrándolo poco a poco, hasta que se va unificando, ¿sí? Entonces vamos a tener mucha fuerza, así como hay personas que uno no les ve, pues de pronto mucha fuerza en ciertos momentos de su vida, porque cualquier cosa, de pronto una enfermedad, un padecimiento, una situación difícil, pues las tumba, ¿sí? Las postra ante la vida con la actitud de sufrimiento, con la actitud de extrema debilidad, ¿sí? Pero entonces ya con estas fuerzas de la conciencia va a ser distinto, ¿sí? No va a ser de pronto percibirlas de esa misma manera, ¿sí? Se va a tener como tal ese anhelo, esa voluntad de seguir adelante, ¿sí? Sin importar las circunstancias. Bueno, entonces todo esto que hablamos son los componentes como tal entonces de lo que compone el alma, ¿no? Ahora vamos a hablar de cómo se fabrica esa alma, ¿sí? Hay unos pasos, pues como tal, que vamos a enseñar de cómo fabricarla, ¿sí? Fabricarla en nuestro trabajo interior. Entonces, la vamos a fabricar o crear a través de los 3 factores de la revolución de la conciencia, ¿sí? Entonces tenemos la muerte psicológica como base, ¿sí? Es la primera, el morir. Entonces, pues con la muerte, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ahorrar energía y así vamos entonces a equilibrar los centros. Los centros pues se encuentran desequilibrados por tanta charladera mental,
por estar todo el día identificados, ¿sí?, con las distintas situaciones de nuestras vidas, con la pareja, y con los compañeros del trabajo, con la familia, con el vecino, ¿sí? Cuando uno se pelea con muchas de estas personas más seguido de lo que uno cree, tiene mala relación con ellos, ¿sí? De pronto está envidiando a cada rato pues lo que ve el vecino, que el vecino sí tiene el carro que a mí me gusta, que el vecino tiene la ropa que a mí me gusta y yo no la tengo, entonces sufro, ¿sí? Todas estas circunstancias, aunque se vean pequeñas, como algo no muy importante, lo es, ¿sí? Porque en todo esto está haciendo que nuestro mundo interior se desequilibre y que perdamos ese balance ante pues todos estos eventos, ¿sí? Cuando podríamos estar simplemente viviendo con más tranquilidad, con más serenidad y no dándole esa importancia de sobremanera como negativa, sino verlo de otra manera completamente diferente, ¿sí? Transformar esa percepción de la realidad de nosotros. Entonces pues es muy importante equilibrar los centros por eso, ¿sí? Mis deseos, qué es lo que yo deseo todos los días, qué es lo que deseo en las mañanas, o veo de pronto cierta persona y siento deseo hacia esa persona, ¿sí? Mis emociones, constantemente ver qué me agrada, qué me desagrada, qué me causa placer o qué cosas me causan lo opuesto, ¿sí? Desagrado, mucho desagrado. Los pensamientos constantemente, uno se autoobserva en el día, en la mañana, cuando se levanta, en qué estado psicológico estoy, cuando me estoy cepillando los dientes, cuando estoy cocinando mi almuerzo, ¿sí? Está la mente constantemente allí, parloteando, hablando y hablando, ¿sí? Dándole apoyo, soporte a cosas de pronto que no son reales en mi mente, ¿sí? Me estoy imaginando cosas que no son reales y sufro por ello. Entonces la muerte psicológica va a ser la clave allí para poder transformar todos esos instantes en los que no soy consciente y en los que me estoy empezando a ser consciente, para transformar esos pequeños defectos que me amargan el día y ir poco a poco equilibrando mis centros, ¿sí? Y pues vamos liberando obviamente la conciencia que está atrapada en cada uno de esos defectos, ¿sí? Poco a poco. Lo importante es ir haciéndolo desde que me levanto en la mañana. Vamos a ir realizando esta acción a lo largo del día y vamos a ir viendo la transformación que vamos a ir llevando a cabo, ¿sí? Con el nacimiento espiritual, entonces la creación pues de los cuerpos, ¿sí? Ya pues con la muerte psicológica empecé a equilibrarme, a balancearme más internamente, mis centros están un poco más equilibrados, ¿sí? Va a ser mucho más fácil entonces el nacimiento espiritual, ¿sí? Si tengo mi pareja, entonces pues puedo empezar a trabajar en la transmutación pues con mi pareja, ¿sí? Y poder empezar a crear pues, los cuerpos, ¿sí? Y obviamente pues la unión sexual siempre tendrá que ser entre un polo positivo y un polo negativo, polos opuestos que son hombre y mujer, ¿sí? Dos polos de la misma polaridad, dos positivos, dos negativos no pueden crear nada, ¿sí? Siempre tienen que ser hombre y mujer. Y haciendo entonces el sabio uso de nuestra energía creadora sexual, pues al propósito de crearnos a nosotros mismos, ¿sí? El propósito de crear estos cuerpos, de no expulsar la energía, ¿sí? De poco a poco en nuestro trabajo alcanzar esa castidad, ¿sí? Purificar nuestras aguas, purificar nuestra mente. Entonces con la muerte purificamos primero pues toda esta parte de la psicología, toda esta parte de nuestros defectos del mundo interior. Ya con eso es mucho más fácil entonces purificar también las aguas, se van purificando a medida que se vaya dando este proceso y poder subirlas a través de nuestra columna. Va a ser mucho más fácil que una persona que de pronto no practique mucha muerte psicológica, que tenga su pareja, le va a ser pronto un poco más complicado elevar las aguas
¿sí? La energía sexual, si no está haciendo de pronto un trabajo más constante de equilibrio de los centros, ¿sí? Entonces es muy importante basarse en la muerte psicológica para el nacimiento espiritual, ¿sí? Y pues valorar esa energía creadora, porque ella es la que nos va a dar esas creaciones superiores y esa capacidad de transformarnos a nosotros mismos, de ser la mejor versión de nosotros. Y el sacrificio por la humanidad, ¿sí? Entregándole a los demás seres humanos este conocimiento desinteresadamente, ¿sí? Sin ningún fin egoísta, sin cobrar, sin pedir algo a cambio, ¿sí? Y así nos vamos ganando poco a poco los méritos del corazón para seguir en nuestro trabajo y seguir avanzando, ¿sí? De la mano de los 3 factores. Entonces es muy importante comprender eso, ¿sí? Para la fabricación del alma. Entonces, bueno, aquí sería la triada de los 3 factores para la creación del alma o fabricación. Entonces, ahora vamos a ir un poco más específico, ¿sí? Estamos hablando de la creación o fabricación del alma humana. Entonces vamos a seguir unos pasos más detallados de lo que hablamos anteriormente de los 3 factores. Esto comprende los 3 factores, pero va a ser más a fondo, ¿no? Entonces, el primer paso va a ser recibir el conocimiento objetivo, ¿sí? Este conocimiento, recibirlo. Entonces, como decía el Maestro Jesús, de 1000 que me buscan, uno me encuentra, ¿sí? Hay muchas personas que están tocando puertas, entrando a templos físicos, investigando, bueno, tratando de encontrar un camino, ¿no? Pero no todos lo encuentran, son solamente pocos los que llegan a encontrarlo. Entonces, a esto se refiere también esta cita del Maestro Jesús, ¿sí? De 1000 que me buscan, uno me encuentra. Entonces, recibir el conocimiento es el comienzo, ¿sí? El tener el privilegio de recibirlo. No todos lo reciben. Entonces, el segundo paso es empezar la práctica de los 3 factores. Entonces, ya recibimos el conocimiento, ya estamos de pronto asistiendo a las conferencias, ya terminamos el ciclo. Pues lo importante es no quedarnos solamente con la información como una teoría, sino llevarlo a cabo, a la práctica, porque eso es un conocimiento que es comprobable, ¿sí? Que se puede llevar a la práctica, no simplemente teorías, ideas, de pronto conceptos, para llenarse más la mente de más conceptos de lo que ya se tiene, ¿sí? Lo ideal es practicarlo para vivenciarlo y poder ver cómo me puedo transformar a mí mismo. Puedo ver el alcance de esa transformación en mi cotidianidad, con las personas que me rodean, ¿sí? Obviamente primero uno mismo en su mundo interior, que no va a empezar a sentir, de pronto a percibir muchas cosas de una manera distinta a como lo hacía antes, ¿sí? Va a parar el sufrimiento, uno sufre por cosas que son insignificantes, ¿sí? Cosas que al final son pasajeras, uno las ve como algo terrible en el momento, pero pasa el tiempo y se olvidan, ¿sí? Entonces, pues, practicar los 3 factores es la muerte psicológica, con ayuda de la autoobservación, vamos haciendo esas transformaciones en nuestras mentes, en nuestra psicología, ¿sí? Si se tiene la pareja, también pues hacer la práctica de suprasexo o de transmutación, ¿sí? Para ir poco a poco avanzando, para poder prender fuego e iniciar el trabajo de la creación. Si no se tiene pareja, pues bueno, se puede ir sublimando. Lo importante es valorar la energía sexual en este trabajo, ¿sí? Sabiendo ya lo que acarrea pues el desperdiciar la energía, el expulsarla, ¿sí? Que trae consecuencias, ya lo sabemos, ¿sí? Ya somos conscientes de ello, por lo tanto tenemos que, acorde a nuestras ideas, llevarlo a cabo en nuestras acciones, ¿sí? Entonces puede ser que no tenga pareja, pero puedo ir sublimando, ¿sí? Haciendo el pranayama, sublimando la energía, elevándola, mientras pues tengo mi pareja, eso es lo importante. Y pues también el sacrificio por la humanidad, ¿sí? Hablándole de pronto a mis amigos, hablándole a alguien de mi familia, ¿sí? Veo que de pronto alguien está sufriendo mucho por ciertas circunstancias, que de pronto uno ya las ve de una manera diferente,
las comprende más, ¿sí? Que no le ve como ese tinte de dolor ni de como de que es terrible, algo terrible, sino que ya lo ve como una oportunidad de aprendizaje. Entonces, querer que esa persona aprenda a ver la vida de esa manera y empiece a experimentarlo, ¿sí? Y pues ya está en la voluntad de la persona si quiere o no, no puede obligar a nadie, pero compartirlo con las personas, ¿sí? Entonces pueden invitar a los amigos, a los vecinos, a la familia, ¿sí? Empezar a estudiar las conferencias, ¿sí? Bueno, entonces viene entonces el tercer paso, que es equilibrar los centros. De 1000 que me encuentran, uno me sigue. Entonces, de 1000 personas que ya encontraron el conocimiento objetivo, conocimiento como tal de sí mismo, solamente uno lo sigue. ¿Qué quiere decir esto? Que puede haber mucha gente que esté recibiendo las enseñanzas, ¿sí? Pero no todo el mundo las está llevando a cabo, no todo el mundo está tomándolas en serio o llevándolas a la práctica, ¿sí? Porque lo que decía, de nada sirve almacenar tantas ideas, prácticas, teorías, ¿sí? Explicaciones, si yo no las puedo vivenciar. Eso no me va a transformar. La transformación tiene que llevarse a cabo por medio de la práctica. Si no, de lo contrario, vamos a seguir siendo los mismos. Vamos a seguir siendo iguales. Entonces, realmente necesitamos entonces llevar a cabo la autoobservación, ¿sí? Autoobservarnos a nosotros mismos. Ver dentro de nosotros qué cosas se están moviendo constantemente según las percepciones que tengamos del mundo exterior, ¿sí? Si yo veo, no sé, un anuncio en la calle y veo de pronto una figura humana casi desnuda y de una vez empiezo a sentir el centro sexual, mejor dicho, que se me alborota la energía ya, pues ya puedo ver, bueno, aquí está pasando algo, aquí mi centro sexual entonces está activo, se está activando debido a esto que yo veo. Bueno, entonces empiezo ya lo observé, entonces bueno, ¿cómo cambio esto? Bueno, la muerte psicológica, ahí vamos a hacer la muerte en marcha. Luego pues podemos ir poco a poco reflexionándolo hasta comprenderlo, ¿sí? Pero entonces equilibrar los centros es la base del trabajo para poder seguir y avanzar con los otros factores, ¿sí? Entonces, el cuarto paso diríamos que tener una pareja estable, ¿sí? Pues la primera montaña, esta montaña es la del nacimiento. Entonces es muy serio, muy importante el hecho de uno tener una sola pareja para este trabajo, ¿sí? Esto se recalca muchas veces, pero es necesario. Es muy importante pues valorar la pareja, ¿sí? Ante todo, si la pareja pues nos está colaborando, está con nosotros, está en una buena relación, está pues estamos juntos en esto, ¿sí? Y tiene que ser estable. No puede ser que yo tenga un mes una pareja, al otro mes tenga otra pareja y sucesivamente, ¿sí? Pues esto no acarrea nada bueno. Primero pues va a tener consecuencias a nivel pues energético, en los cuerpos, en la parte de los conductos energéticos, ¿sí? La parte psíquica, bueno, va a haber muchas consecuencias que poco a poco se van a ir estudiando y se van a ir viendo realmente que es real, ¿sí? Es comprobable. Entonces es muy importante tener siempre una pareja que esté dispuesta a trabajar con uno, ¿sí? A querer avanzar y seguir adelante en el trabajo interior, en el trabajo de la conciencia. Y que tenga el anhelo de crearse a sí mismo. Bueno, entonces ahora en el quinto paso tenemos el voltear las aguas, ¿sí? O hacerlas ascender por la médula espinal. Entonces en este punto, a través del trabajo psicológico, ¿sí? De meditación, de reflexión, introspección, ¿sí? A través de la autoobservación, básicamente también en la muerte psicológica hemos empezado ya a transformarnos a nosotros mismos, hasta que llegamos en ese momento en el que pues vamos a transmutar la energía, ¿sí? Y tenemos que ascender esas aguas, no lo contrario, botarlas, ¿sí? Como se ha ido haciendo de pronto ya
no solo en esta existencia, sino en muchas existencias pasadas, ¿sí? Muchas vidas pasadas. Se tiene entonces que cambiar esa percepción que se tiene de la energía sexual, ¿sí? Es muy importante, porque la energía sexual es tremendamente poderosa, ¿sí? Entonces, como tal en la práctica, no fornicar, ¿sí? No expulsar la energía, tener ese anhelo de que la energía ascienda a través de uno, suba a través de uno, ¿sí? Y uno lo va a ir sintiendo, uno lo va a ir percibiendo, eso se siente pues obviamente muy bien y pues de pronto es algo no es muy fácil de describirlo, pero es algo que vale 100% la pena, ¿sí? Entonces importante es eso, querer ascender las aguas, comprender ese valor de nuestra energía. Puede que al comienzo hay parejas o personas que tienen caídas, ¿sí? Lo importante es ir observando eso, ¿sí? Comprendiendo que de pronto hay cosas que se me están moviendo en el momento de la práctica, cosas internamente, deseos, gustos, agrados, desagrados, que hacen que de pronto esté teniendo una caída y expulse mi energía, ¿sí? Entonces, al comienzo puede que pase esto, eso pues digamos que es normal, ¿no? En muchas parejas les pasa esto, como puede que no, ¿sí? Importante entonces es comprender esto, el valor de la energía y ascenderla. Ya como tal entonces, mientras se sigue con el trabajo, se va a decir que se recibe la espada de plata, ¿sí? Entonces ya cuando uno sigue con las prácticas, en constancia, con su pareja, ¿sí? Sigue estando también en el equilibrio de los centros, todo en conjunto, trabajando todo en conjunto, se dice que entonces llega la espada de plata. Entonces en astral, todas estas experiencias como tal de las iniciaciones, de todo este tipo de simbolismos se van a ver más que todo es en el astral, ¿sí? Entonces en el mundo astral vamos a ver que nos entregan una espadita pequeñita, bien pequeñita, con la que nos van a decir que pues ya prendimos fuego, ¿sí? Entonces la espadita pues de plata se dice que es blanquita y uno se la va a colocar al lado derecho, ¿sí? Al lado derecho, porque al lado derecho lo que significa es que uno está trabajando en el tantrismo blanco, ¿sí? Por lo tanto uno está trabajando en la magia blanca, la magia sexual blanca. Entonces, importante tener eso en cuenta, ¿no? Cuando uno ve en astral a alguien con una espada en el lado izquierdo y bueno, es lo contrario, ¿no? Al lado izquierdo simboliza entonces que es un tantra negro. Entonces, como tal, la espadita simboliza eso. Luego siguen las 5 iniciaciones de misterios mayores. Entonces, ya recibimos la espadita para prender fuego, significa que podemos empezar a crear los cuerpos, ¿sí? Entonces, el primero va a ser la regeneración de los 2 primeros cuerpos, el cuerpo físico solar y el cuerpo vital solar, ¿sí? Luego viene la creación de los otros 3, que es el cuerpo astral solar, el cuerpo mental solar y el cuerpo de la voluntad solar, ¿sí? Cuerpo causal. Entonces, vemos que, como lo dije anteriormente, los 2 primeros se regeneran porque ya los tenemos, ya tenemos un cuerpo físico y ya tenemos un cuerpo pues, vital, que están debilitados, no están de pronto trabajando muy bien, como se supone. Entonces, con la regeneración, eso va a cambiar, ¿no? Y los otros sí se van a crear desde cero. Luego viene, después de estas creaciones, viene escoger el camino directo, que es para iniciar la quinta de mayores, ¿sí? Entonces aquí viene otra cita del Maestro Jesús. De 1000 que me siguen, uno es mío, ¿sí? Entonces aquí viene una prueba, la famosa prueba del nirvana, ¿sí? Entonces en este momento se dice que pues en el mundo astral nos van a preguntar, bueno, ¿quieres seguir subiendo, ascendiendo? ¿O quieres dejar el trabajo hasta acá y tomar por este camino? ¿Sí? Entonces, o toma el camino directo o el nirvana. Se representa como una espiral, ¿sí? Entonces, de la mayoría de personas que llegan a ese punto, se dice que entonces la gran mayoría escoge el nirvana, ¿sí? Y solo unos pocos escogen el directo, que es para seguir poder continuar con los demás trabajos que se tienen que hacer, ¿sí?
Entonces pues es muy importante comprender esto. Pues se dice que muchas personas que llegan al nirvana pues de pronto han hecho el trabajo más de una vez y pues empiezan de pronto esa recurrencia de volver otra vez al nirvana, ¿sí? Lo importante es que la voluntad en el momento de tomar la decisión, obviamente todo esto también es en el mundo astral, no físicamente, que no nos pregunten, pues nosotros le pidamos esa intercesión o esa ayuda para tomar esa decisión al Padre. El Padre es el que lo sabe, él es la sabiduría, ¿sí? Entonces el Padre siempre va a escoger el camino directo, ¿sí? Pero si lo hacemos nosotros, con nuestra propia voluntad, todavía con defectos, pues normalmente lo que vamos a hacer es escoger el camino del nirvana, ¿sí? Porque nos van a decir que en el camino del nirvana pues hay cosas, vamos a ver pues paraísos hermosos, felicidad absoluta, vamos a ver cosas muy hermosas allí, ¿sí? Y nos van a pintar pues no es que sea mentira, pero sí nos van a describir ese nirvana como de una manera maravillosa, como que uno desearía pues aquí en el mundo físico, ¿no? Y pues se cae como tal en la trampa del ego. El ego sigue allí, vivo, en este punto no se ha exterminado, entonces pues el ego lo escoge el nirvana. Entonces, sigue entonces después de esto el matrimonio perfecto, que es la unión del alma divina con el alma humana. Entonces, el alma humana con el alma divina, ¿sí? Hasta este punto, quinto cuerpo, pues dijimos que ya creamos el alma humana, ¿no? Pues los 5 primeros. Luego hay que hacer esa conexión con los cuerpos superiores, ¿sí? Con los 2 cuerpos superiores que no están caídos, ellos están levantados. Pero entonces se dice que entonces ese matrimonio perfecto es unir estos 5 primeros con los 2 superiores. Bueno, listo. Entonces cuando terminamos la quinta iniciación, quedamos convertidos realmente en hombres, ¿sí? Ahorita en estos momentos no somos realmente humanos, somos humanoides, ¿sí? Nuestra alma es solamente un principio, ¿sí? Nuestras facultades, todo lo que está latente en nosotros, pues no se manifiesta, ¿sí? El ego lo tiene todo pues atrapado, ¿sí? Entonces ya con la liberación de todas estas esencias, ya pues hacemos estas creaciones. Ya podemos decir en ese momento entonces que sí tenemos un alma humana, ¿sí? Al llegar a como tal a ese punto. De resto, pues seguimos siendo humanoides. Entonces, pues aquí vemos la locación o lugar donde se localiza cada uno de los cuerpos, el momento de la creación, ¿sí? Entonces pues cabe también mencionar que a medida que se va avanzando en los cuerpos, se van creando, la espada que se nos dio en un comienzo que era pequeñita, se va a ir agrandando, ¿sí? Se va agrandando, se va viendo cada vez más grande a medida que nosotros vamos avanzando, ¿sí? Entonces se va viendo que ese poder que nos están dando cada vez es más grande. Entonces a la creación de los 5 cuerpos solares se denomina la primera montaña, ¿sí? Lo que hablamos ahorita. O el ascenso del fuego por primera vez desde el coxis hasta la glándula pineal, ¿sí? También se le denomina la fabricación del alma humana o Génesis. Entonces a esto es a lo que se referían en la Biblia con el Génesis, ¿sí? A esa primera montaña, la primera montaña que es la montaña de el nacimiento. Entonces lo que les decía, lo mismo acá, ¿sí? Aquí en la imagen vamos viendo que la espada se va volviendo cada vez más grande, más grande, más grande, ¿sí? Pues se ve igual, pero simplemente va a cambiar el tamaño, en representación pues como tal a ese poder, ¿sí? Al poder que se está creando. Entonces cada iniciación comienza en la mitad de los centros y termina en la mitad de los 2 centros, ¿sí? Entonces vamos a ver que pues los centros, que ya lo hemos visto en otras conferencias anteriores, entre cada 2 centros, entonces ahí viene la iniciación, ¿sí? Como tal. Entonces como que entre la transición de la una y la otra, por así decirlo. Bueno, listo. Entonces hasta ahí hablamos del alma humana. Ahora
vamos a hablar de cómo fabricar el espíritu, ¿sí? Entonces, pues, ya el espíritu, pues obviamente se distingue ya como tal, pues, del alma. También hay mucha confusión hoy en día con respecto al espíritu, por parte, pues, de estas personas que pronto trabajan como en la parte del espiritismo, ¿sí? Mediunismo y todo esto. Se tiene una percepción errónea del espíritu, ¿sí? Entonces ellos hablan de espíritus que están dando vueltas, que están aquí, que se me metió un espíritu, bueno, toda esta cuestión, ¿no? Pero bueno, esos conceptos no caben en el caso y igualmente están erróneos, ¿sí? Por lo mismo, los tienen facultades, pero no las saben usar y no saben el porqué de las cosas. Entonces, ¿cómo se fabrica el espíritu? Entonces el espíritu se fabrica realmente es cuando se unen las dos almas, es decir, el alma humana con el alma divina, ¿sí? Lo que hablábamos ahorita. Hasta aquí tenemos el alma humana y ya cuando se conecta con el alma divina, la unión de esos dos, el matrimonio perfecto, ¿sí? Queda formada entonces lo que se le denomina la segunda triada, que está compuesta por Atman, Buddhi y Manas. Esta es la segunda triada, ¿no? Y pues a esta triada es lo que se le denomina el espíritu, ¿sí? Entonces, el desarrollo del espíritu se da en el ascenso de la segunda montaña, ¿sí? En la segunda montaña pues se desarrollan y terminan las 7 iglesias o 7 conciencias o 7 sabidurías, ¿sí? Entonces, mientras se va pues trabajando, ¿sí? Ya se llega a esa segunda montaña, el espíritu se va pues haciendo un trabajo de desarrollo, va creciendo, ¿sí? Va obteniendo más sabiduría, ¿sí? Mediante este ascenso, ¿sí? Bueno, hay unas preguntas muy importantes que vamos aquí también a abarcarlas, hacen parte del temario y pues son dudas como frecuentes que tienen las personas, los estudiantes, ¿no? Entonces, ¿cómo se crea un cuerpo? Entonces, un cuerpo se crea equilibrando los 5 centros inferiores, ¿sí? Habíamos hablado, el centro sexual, el centro instintivo, centro emocional inferior, centro intelectual inferior, ¿sí? Eso se vio pues en la conferencia de los 7 centros, es muy importante, si no la han visto, pues ver esa conferencia también. Con los ahorros de energía en el diario vivir, ¿sí? Mediante la muerte psicológica y pues la inversión de esos ahorros en la transmutación sexual, vamos creando cada uno de nuestros cuerpos, ¿sí? Entonces pues vamos a ir a empezar a ahorrar la energía. Ya vamos a darle la energía a los pensamientos que siempre tenemos. Sabemos que todo tipo de pensamientos, de emociones y sensaciones, deseos, todo eso es energía que los defectos nos están quitando durante el día, ¿sí? Entonces, mediante esa muerte psicológica vamos a ir rescatando, quitándole esa energía que el defecto nos quiere robar, ¿sí? Y pues, todo eso que estamos rescatando allí, todo eso que estamos ahorrando, toda esa energía, ¿sí? Es la que vamos a transmutar, ¿sí? Por lo tanto es muy necesario ir de la mano con el trabajo psicológico y con la transmutación sexual. Como decía antes, va a ser mucho más fácil para alguien que hace un buen trabajo psicológico en el día, una buena autoobservación, poder trabajar en la transmutación sexual, ¿sí? Porque va a tener que transmutar, ¿sí? Si no, no va a tener energía para transmutar al final del día. ¿En cuánto tiempo se crea un cuerpo? Un cuerpo se crea en un tiempo aproximado de 2 años y medio si se trabaja con seriedad, ¿sí? Eso puede variar, no puede decirse que eso es para todo el mundo, eso depende de la frecuencia, del punto con la que uno transmuta, de la autoobservación, del trabajo psicológico, depende de muchas cosas, ¿sí? Pero si se está pues trabajando con constancia, se diría que entonces 2 años y medio. ¿En cuánto tiempo se crea el alma? El alma pues se dice que se crea entonces aproximadamente en 13 años, ¿sí? Entonces pues se está viendo que cada cierto tiempo, cada pues par de años, se va a ir trabajando en
como tal, pues en una parte de esa primera montaña, ¿no? Entonces se dice que entonces como son 2 años y medio para cada cuerpo, pues entonces hagan la multiplicación, si son 5 cuerpos, entonces ahí vendría la respuesta, ¿sí? Claramente pues esto también es un aproximado si se trabaja con constancia también, ¿no? Todo depende del trabajo de cada uno y de la frecuencia en que lo hace, pero si se es pues juicioso y constante, pues se diría que entonces 13 años. ¿Cómo sabemos que ya se inició el trabajo? ¿Sí? El trabajo se inicia pues con castidad, ¿sí? Es necesario pues comprender ese yo fornicario porque es un yo muy grande, es un yo que abarca muchísimas ramas de ese árbol del ego, ¿sí? Y pues para poder comprenderlo, el poder comprenderlo, el poder empezar a reflexionar, a trabajar, a meditarlo, ¿sí? Para poder después ya pues poder prender fuego, ¿sí? Ya la comprensión nos va a ayudar mucho en esto porque pues no nos vamos a identificar al momento de la creación, ¿sí? Porque este yo pues siempre va a impedir que uno pueda avanzar, ¿sí? O que uno cree algo, y quiere lo contrario. Entonces es muy importante comprender a ese yo, ¿sí? Es importante estudiarlo. Y una vez pues este yo fornicario muere, vamos a recibir en el mundo interior la espadita de plata que hemos mencionado antes con el primavera blanca, ¿sí? Entonces cada fornicación nos hace perder 2 vértebras. ¿Qué significa eso? Cada vez que nosotros estamos haciendo la práctica, ¿sí? Con nuestra pareja, de pronto no nos concentramos lo suficiente y pues caímos, tuvimos una caída sexual, ya por una identificación, ¿sí? Por una sensación, porque de pronto no estaba lo mismo, muy enfocada, ¿sí? Y solamente me enfoqué en la sensación, pues en el área sexual, y me caí. Entonces, esa caída lo que va a costar es 2 vértebras, ¿sí? O sea, eso que se avanzó, se va a caer o se va a perder hacia atrás, se va a ir hacia atrás 2 vértebras. Entonces es muy importante tener cuidado con eso. ¿Se pueden crear cuerpos sin pareja? No, no es posible, ¿sí? La creación siempre se tiene que hacer con una pareja, ¿sí? Siempre tiene que ser pareja pues, del sexo opuesto, ¿sí? Y que la persona pues también esté interesada en el trabajo, en la colaboración de este trabajo, crearse a sí misma, ¿sí? Tener el amor como tal al trabajo sexual, ¿sí? Realmente se requiere seriedad, ¿sí? Para pues, llevarlo a cabo y tener pues una continuidad de propósitos, ¿no? De que pronto un día sí y al mes siguiente ya no quiero y luego ya me parece aburrido y luego pues quiero fornicar, ¿no? ¿Sí? Algo continuo, tener esa voluntad para seguirlo de manera continua, ¿sí? Y ayudarse entre los dos. ¿Se puede crear el alma estando castrado? No, ¿sí? Tampoco. Para poder crear el alma es necesario tener primero que todo las glándulas sexuales y que estén en perfectas condiciones, ¿sí? Porque hay inclusive mujeres a las que le han sacado pues, la matriz, le han sacado los ovarios, bueno, todo esto va a ser realmente imposible, ¿sí? Es decir, más imposible para esas personas poder crear el alma, ¿sí? Que no tienen el medio para hacerlo, no están conectados, no hay conexión, no hay manera de subir la energía, no puede subir, ¿sí? Y pues la castración es un delito contra el Espíritu Santo, ¿sí? Hablando no solamente de personas, ¿sí? No contra el Espíritu Santo y contra natura también, contra los animalitos, ¿sí? Así como para resaltarlo, ¿no? Porque es una práctica que se viene haciendo hoy en día pues muy comúnmente también pues con los animalitos. Entonces hay que comprender esto, ¿sí? Que es una castración que pues, no vamos a poder crearnos, no va a poder crearse el alma, mucho menos el espíritu. Entonces pues el Espíritu Santo no va a poder estar en nosotros porque no tenemos manera de reunirlo, de conectarnos con él. El castrado pues no puede crear nada, tendría que regenerarse, ¿sí? Ya pues hay cirugías, operaciones, ya pues en las que se puede hacer una reconexión de pronto los conductos, si es posible hacerlo, ¿sí? Que se haga y luego sí ya pues entrar en la práctica.
importante es estar conectadas esas glándulas y que estén funcionando bien, ¿sí? ¿En cuánto tiempo se puede hacer la segunda montaña? Para la segunda montaña, pues ya se da mucho más tiempo, obviamente, trabajo más exhaustivo, pero nos dan pues 1000 años con el mismo cuerpo físico, ¿sí? Y pues ahí pues se tiene que tomar la decisión de ese camino directo, ¿sí? Pero bueno, un iniciado puede hacerla inclusive en 20 años. Se está trabajando con mucha seriedad y con mucho anhelo y con mucha constancia, con un objetivo muy claro y muy fijo, ¿sí? Entonces, como todo esto depende de cada uno de nosotros, ¿sí? Depende de la voluntad de avanzar de cada uno de nosotros, ¿sí? ¿Por qué de 1000 que buscan el camino, solo uno lo encuentra? Sencillo, por el karma, ¿sí? Muchas personas han tenido este conocimiento en otras existencias, en otras vidas, y lo han abandonado, ¿sí? O pues han traicionado a la Madre Divina, ¿sí? O han cometido adulterio, pronto en un momento en el que tuvieron una prueba y pues traicionaron su conciencia, traicionaron a la Madre Divina y pues inclusive pudieron haber quemado su conducto por donde sube la energía, en la dichitra, ¿sí? Por haber adulterado la energía con alguien más, ¿sí? Otros pues simplemente cometen también delitos contra el Espíritu Santo, lo mismo que estamos hablando ahorita. De pronto se castraron, ¿sí? Se pidieron que alguien los castrara, que se dieran una operación y se desconectaron pues de su divinidad interior, ¿sí? Desde las glándulas. Entonces pues se les quita la oportunidad de en esta existencia que sigue de recibir el conocimiento por eso que hicieron. Otros simplemente buscan y buscan allí, tocan puertas de un lado al otro, ¿sí? Pero no saben realmente qué están buscando, no saben realmente qué es lo que quieren, ¿sí? Solamente quieren pronto un trabajo espiritual, pero no tienen muy claro de pronto la manera en que lo tienen que llevar a cabo, lo que necesitan hacer, ¿sí? Sí, entonces eso pasa mucho hoy en día, ¿no? Que hay como tantas instituciones hoy en día, tantas iglesias, tantos templos, tantas escuelas, ¿sí? Y la mayoría se fija solamente en lo esotérico, solamente en lo doble, en lo bonito, lo externo, ¿sí? En la faceta externa. Pero pues no nos lleva a nada. Y pues otros pues perdieron ya pronto el derecho por varias existencias también. ¿Sí? Eso puede pasar, que no sea solamente una existencia en la que no lo puede recibir, sino sean pues ya varias existencias, ¿no? Bueno, ¿por qué de 1000 que lo encuentran solo uno lo sigue? Pues bueno, lo que decía también el Maestro Jesús, ¿no? Bueno, hay una extraña, se dice que hay una extraña fuerza pues, que no deja comenzar el trabajo, ¿sí? Y pues la gente se conforma solamente con escuchar las conferencias, con asistir. Y inclusive hay percepciones de que con hacer esto, pues ya se salvaron, ¿no? Por así decirlo, ya van a avanzar espiritualmente o ya van a ser iniciados, ¿sí? Realmente pues eso es autoengañarse, ¿sí? Entonces a conformarse solamente con escuchar, eso no está transformando uno nada, no está haciendo uno pues nada sobre sí mismo, ¿sí? Está solamente acumulando más conocimientos, ¿sí? De manera exotérica, solamente de manera externa, porque no lo está llevando a cabo, ¿sí? Entonces pues simplemente va a atacar la mala voluntad, ¿sí? La pereza, el yo de la pereza, que es también un yo enorme, ¿sí? Es un yo que se tiene también que trabajar porque tiene atrapada muchísima fuerza y muchísima voluntad, ¿sí? Y pues también la personalidad, ¿no? Sí, porque la personalidad pues se acostumbró a que en esta existencia tengo que ir siempre a tal lugar a visitar a tal persona a tal hora, o tengo que hacer tal cosa porque eso es lo que yo me acostumbré a hacer porque me gusta, porque pues yo soy una persona, no sé, un ejemplo, artística, entonces me gusta hacer siempre esto y no lo quiero dejar y ya. ¿Sí? Todas estas cositas de la personalidad inclusive pues también dejan que uno no haga las cosas como se debe hacer, ¿sí? De que pues sabe lo que tiene que hacer pero no lo hace, ¿no? Y pues hay que hacer un super esfuerzo, ¿no? Un super esfuerzo pues tanto con uno mismo
porque la mala voluntad pues está constantemente allí haciéndole, susurrándole a uno al oído de qué hacer y qué no hacer. Pero hay que esforzarse por hacer las cosas, ¿sí? Por ir a la acción, por ser diligentes, ¿sí? Y pues ayudando a los demás también, ayudarme a mí mismo, pero también ayudarle a los demás, ¿sí? Que de esa manera pues recibiremos mucha fuerza para seguir con el trabajo y pues nos va a impulsar, ¿sí? Es como un impulso, es como un empujoncito que nos dan para seguir trabajando, porque si yo doy sabiduría, voy a recibir también sabiduría, eso es más que claro, ¿no? Y pues hay muchas personas que están buscando un trabajo interior real en que los pueda ayudar, que los pueda sacar de ese estado en el que se encuentran de sufrimiento, ¿sí? Entonces darle la herramienta a esas personas que no ve que puedan, que lo quieran recibir y que quieran ellos trabajar y transformarse en sí mismos, ¿sí? Para detener esa rueda del sufrimiento, pararla de una vez por todas. Y pues se dice también que darle el conocimiento a los otros desinteresadamente, una persona que hace esto avanza más rápido que una persona que no lo hace, ¿sí? Inclusive va a ser 3 veces más el arranque de una persona que comparte el conocimiento que una persona que no lo hace, ¿sí? Entonces es muy importante hacerlo, obviamente no solo por uno mismo, sino también por ayudar a la humanidad. ¿Por qué de 1000 que lo siguen solo uno lo logra? Cuando se llega, pues, digamos que ese momento en el que hay que hacer la decisión del camino a tomar, ¿sí? Pues dicen que 999 escogen siempre el camino del Nirvana, lo que hemos hablado antes, ¿no? Y traicionan pues al Cristo íntimo. ¿Por qué? Por el miedo, por el temor al pronto las dificultades de la segunda montaña, ¿sí? A todo lo que toque hacer allí, ese trabajo intensivo que toque hacer allí les da miedo, temor, entonces pues escogen el Nirvana, ¿sí? Y solamente uno entonces decide el absoluto. Y bueno, se dice que el camino del Nirvana no se le desea ni al peor enemigo, porque se establece la recurrencia, lo que les dije anteriormente también, ¿sí? Entonces una persona que entra en Nirvana normalmente si se vuelve a la tierra, tiene que volver de nuevo, porque pues allí no hay como tal la liberación, solamente temporal, puede que dure pues cientos de años o miles de años, pero tiene que volver a la tierra otra vez, tiene que volver al samsara, ¿sí? Y pues no va a eliminar sus yoes causa, ¿sí? Los yoes que causaron todo este ego van a estar allí, ¿sí? Por lo tanto pues no se va a autorrealizar porque siempre va a querer hacerlo y cada vez que lo hace llega al mismo punto y va a tomar de nuevo el mismo camino por recurrencia, ¿sí? Entonces por eso se dice esto. Entonces en resumen se diría que las 3 montañas serían estas. La primera es la del nacimiento, la segunda montaña es la montaña del morir, ¿sí? Y la tercera montaña es la del sacrificio por la humanidad, ¿sí? Entonces, la primera es un trabajo de creación de los cuerpos por medio de la práctica sexual. Segundo, pues un trabajo psicológico intensivo, la muerte. Y el tercero, el sacrificio por la humanidad, donde se dice que vamos a buscar un discípulo. Entonces, la primera montaña, entonces allí se van a recuperar las aguas, van a ser el nombre verdadero, no pues el estado en el que estamos hoy en día, humanoide. Se crean los cuerpos solares, ¿sí? Y la fabricación del alma humana o génesis. Esta es la primera montaña. La segunda, esto es como un resumen, en la segunda pues no desarrollarse como tal el espíritu, ¿sí? Cuando haya la conexión se empieza ese desarrollo, se desarrolla y se terminan las 7 iglesias o conciencias o sabidurías y nace el superhombre. En este punto ya no es hombre absoluto como lo anterior, sino superhombre, ¿sí? Y se encuentra también el fuego refinado o la muerte por apocalipsis, ¿sí? Ya es mucho más fuerte e intensivo que el trabajo de la muerte. Y la tercera montaña, pues el sacrificio por la humanidad, nace ya el hombre absoluto, ¿sí? Perdón, me referí mal anteriormente. Anteriormente el hombre verdadero
en la primera montaña. En la segunda es como tal el superhombre, y aquí ya es el hombre absoluto, ¿sí? Ya es un hombre solar absoluto. Bueno, listo. Entonces, pues esta fue la conferencia de esta semana, cómo fabricar alma y espíritu. Gracias a todos pues por su audiencia. Si hay dudas, comentarios, preguntas, las pueden escribir aquí en el chat del video y se irán respondiendo a medida que vayan preguntando, ¿sí? Todas sus preguntas son bienvenidas. Bueno, aquí una última como cita. Nuestro ser puede hacer cosas que ni 1000 hombres juntos las harían. Entonces, esto se resume a medida de que se sigue en el trabajo interior, vamos a lograr tener una fuerza inimaginable que ni siquiera pues miles de hombres van a tener juntos, porque es la fuerza de la conciencia, es una fuerza que no es de naturaleza impermanente, sino es duradera, permanente, real y verdadera. Entonces, nuestro ser tiene albergado todo eso, todas esas cosas maravillosas detrás, ¿sí? Lo importante es empezar el trabajo para ir liberando todo eso, ¿sí? Que el ego tiene atrapado, enfrascado, encapsulado, y liberarlo para que esté a merced de la conciencia. ¿Listo? Entonces, la siguiente conferencia va a ser el día sábado a la misma hora, a las 8 de la noche. Entonces, para que ustedes también estén pendientes. ¿Listo? Muchas gracias por su audiencia y espero haberles explicado este tema importante de manera puedan ustedes seguir su trabajo interior. Buenas noches.